Lo primero que debemos de tener claro en un curso de administración de almacenes y control de inventarios es saber qué es un inventario y qué no es un inventario, o por lo menos a qué le vamos a llamar inventario dentro de la organización y a qué, desde el punto de vista práctico, no le debemos de llamar inventario. El inventario es una relación detallada, ordenada y valorada de los elementos que componen el patrimonio de una empresa o una persona en un momento determinado. Eso significa que si queremos contemplar el inventario de una empresa, lo podríamos manejar en dos categorías principales. Todo aquello que la empresa en algún momento va a poder vender, ya sea que lo compraste para poderlo procesar y después venderlo, o que directamente se lo compraste a un proveedor para después revenderlo, como es en las empresas comercializadoras. La otra categoría pertenece a todos aquellos bienes que tiene la empresa, pero que no están destinados a venderlos, como podría ser la herramienta y el mobiliario. Esto se podría contemplar como propiedad permanente de la empresa. Es importante hacer esta distinción, ya que una de las confusiones que existe muchas veces durante este curso es que cuando hablamos de métodos para el control de inventario, naturalmente siempre nos vamos a referir a aquel inventario que sí está destinado a la venta, que solamente entra de forma temporal a la empresa y que va a salir en forma de utilidades o de ganancias. Sin embargo, a veces se puede dar una confusión, ya que si viéramos un estado financiero de cualquier empresa, el inventario está bajo la columna de activos. En estos mismos activos también se encuentran aquellos elementos del inventario que son permanentes en la empresa, que no se van a vender. Parte de lo que vamos a estar viendo durante el curso implica que veamos formas de optimizar los inventarios, pero siempre lo haremos en referencia a aquello que sí está destinado a venderse. Todo esto te puede sonar muy obvio, pero es importante hacer la diferenciación, ya que cuando estemos viendo las técnicas de control de inventario y sobre todo cómo optimizar los inventarios, es importante que tomes en cuenta que solamente nos vamos a enfocar en aquel inventario que realmente se puede vender. Es decir, nos vamos a enfocar en aquel inventario que directamente nos puede influir en el flujo de efectivo que podamos tener en la organización.